Para nadie es un secreto que la programación abre las puertas de las oportunidades, mejores salarios, más ofertas laborales y las posibilidades de trabajo remoto. Si estás interesado en aprender a programar, te voy a ayudar a comprender las cosas de una forma que no se explica en ningún curso que puedas encontrar en Internet. Muchas personas se me acercan continuamente para que les enseñe a programar, bien sea en Python, Java o a crear páginas web. Esto me ha permitido diseñar este pequeño curso introductorio donde quiero ayudarte a comprender de qué va la programación de la forma más sencilla posible y con los conocimientos que ya posees, porque estoy seguro que sin haber tocado una sola línea de código ya tienes conocimientos de programación, solo que no te has dado cuenta. Muchos cursos comienzan con código directamente, un editor de código en pantalla o explicando terminología. Yo propongo que comencemos más despacio y desde lo que ya conoces. Si todavía no me crees, mira el video hasta el final y juzga por ti mismo. Comencemos esta etapa que se llama Fundamentos. Por definición, me considero una persona bastante floja, sobre todo si es para aprender cosas nuevas. Me cuesta mucho adquirir nuevos conocimientos, pero una vez que tengo las bases, me encanta aprender más. Básicamente, el primer escalón me cuesta mucho, y creo que a mucha gente también. Por eso vamos a comenzar con algo bastante simple, algo de lo que seguramente ya tienes conocimientos previos y comenzaremos a construir a partir de allí. Hablemos de listas. La RAE define las listas como enumeración, generalmente en forma de columna, de personas, cosas o cantidades, etc., que se hace con determinado propósito. Cuando era chico, una de las cosas que le encantaba a mi familia era enviarme a hacer las compras del almuerzo. Normalmente, en un pedazo de papel, mi abuela o mi mamá me daban la lista de las compras a realizar. Algo del estilo X cantidad de carne, Y cantidad de arroz, X cantidad de dinero en papa o de cebolla o de perejil, y normalmente envolvían la nota con el dinero suficiente para hacer toda la compra. Podía hacer las compras porque solía suceder que A, hacía falta dinero y tenía que volver a salir, o B, escribían jeroglíficos indescifrables en la lista y como soy bastante despistado ya no me acordaba lo que decía en el momento que me leyeron la lista. El de la tienda intentaba traducir la letra de médico de la lista y terminaba al final volviendo a casa para volver a preguntar una vez más qué era lo que tenía que comprar. De hecho, las listas se volvieron necesarias por ese motivo, o porque tenía muy mala memoria, o más bien lo que yo creo, que soy de mente dispersa, para no decir torpe, y por lo tanto se volvió un hábito pedirme las cosas a través de listas. Mi mamá solía escribir las listas con puntos de una forma un poco más ordenada, pero mi abuela, que ya era de otra generación, utilizaba letra cursiva y ponía cada cosa después de la siguiente separada por una coma, en una letra casi ininteligible. Yo también tenía mi propia forma de hacer las listas en el colegio. Creo que mi predilecta siempre ha sido utilizar guiones cortos y una cosa debajo de la otra en cada oportunidad. Aunque también pude ver otros tipos de listas, como por ejemplo la lista de alumnos cuando llamaban asistencia, que estaba comprendida por números en un orden consecutivo y al lado de cada número el nombre de un estudiante. También tenía un compañero que era un poco psicópata y hacía listas sin puntos ni guiones, solo escribía cada cosa en un renglón diferente, pero sin duda se entendía que era una sola lista. Los profesores tenían su propia forma de hacer listas. Por ejemplo, cuando teníamos trabajos grupales, hacían la lista de cada grupo. Entonces escribían en mayúsculas grupo 1, grupo 2 y luego debajo, con guiones o puntos, los miembros del grupo. Y así para cada uno de los grupos que tenían que hacer algún trabajo práctico. En fin, hay listas para un montón de cosas y también podemos ver que se pueden escribir de distintas formas o estilos según quien lo haga. Pero la esencia de la lista es fácil de identificar. Una serie de elementos en orden o desorden, separados por alguna cosa, un espacio, un guión, un punto, o como mi amigo psicópata, un renglón para cada cosa sin más ni más. Hasta aquí dirás, sí, muy bueno, muy interesante el viaje al pasado, pero ¿cómo se relaciona esto con la programación? Y bueno, para allá vamos, con calma.
La mejor forma de adquirir conocimiento es dejar que el cerebro tenga tiempo para asimilar y comprender la información. Entonces, si yo escribo una lista de cualquier forma, estoy seguro que casi todos pueden identificar la lista. Pero es momento de abrir el tercer ojo y empezar a ver las cosas desde la perspectiva de la programación. Vamos a ver todos los secretos ocultos detrás de algo tan simple y tan poderoso como una lista. Veamos estos 3 ejemplos. La primera lista vamos a llamarla lista comida, con varios elementos: papa, carne, pollo, arroz, salchicha y el número 100. La lista compras, que va a tener harina, lentejas, leche, cilantro, comino y 10.5 como un número. Y la lista animales: becerro, caballo, cocodrilo, oveja, jirafa y el objeto navaja. Hay varias cosas en cada lista. Algunos son alimentos, otros son objetos, otros son números enteros o decimales y también hay algunos animales. Pónganse el sombrero de programar y piensen, ¿qué cosas en común tienen estas 3 listas? Utilicen 15 segundos para pensar en todas las cosas que tienen en común las 3 listas. Muy bien, ahora veamos las cosas que tienen en común. Todas las listas tienen un inicio y un final. No hay ninguna que sea infinita, es decir, todas son finitas. Todas las listas tienen un elemento que indica un objeto diferente al anterior. Puede ser un guión, un número, un punto o un asterisco. Cada lista tiene el mismo número de elementos, 6 en total en cada una. Todas las listas tienen un título que las identifica, casi apropiadamente. Todas las listas están en desorden, no hay un orden lógico, como por ejemplo alfabético. En todas las listas hay un elemento que no corresponde a la naturaleza de la lista. Por ejemplo, en la primera todo es comida, excepto el número 100. En la segunda sobra el 10.5 y en la última, donde todos son animales, sobra la navaja. No importa si no lograste identificar nada en común. Lo que sí importa es que puedas ver cómo la programación hace que veamos la estructura de las cosas, lo que hay en común o lo que es diferente. No es muy distinto de jugar a ver las diferencias en 2 imágenes que se parecen bastante, solamente que es algo que no practicamos a menudo. Hasta este punto no hay nada que no sepas de antemano. Tal vez lo que hemos hecho sea mirar con más detenimiento o detalle las características de esas listas. Otra de las cosas que aprendemos gracias a la programación, además de estructuras, es saber detalles. Hasta las cosas más pequeñas suelen cumplir funciones muy importantes. Aquí termina el concepto de lista. Somos conscientes de qué es una lista, cómo se forma y qué características suele tener. Es momento de analizar otro aspecto de las listas y se trata de lo que podemos hacer con ellas. Lo primero que podríamos hacer es quitar o eliminar un elemento de la lista. Cuando iba a hacer las compras con la lista que me daban, solía llevar una lapicera para tachar el elemento que ya había comprado, especialmente cuando eran listas muy largas. De esa forma sabía cuánto me faltaba para terminar y volver a casa para seguir jugando o hacer cualquier otra cosa. A veces mi abuela o mi mamá incluso tachaban cosas que ya había en casa y no se acordaban al momento de escribir la lista. Algo que también podemos hacer es agregar elementos a la lista. A veces cuando estaba ya por salir me gritaban por la ventana para regresar y mi mamá o mi abuela agregaban más cosas nuevas que se habían olvidado de pedirme para comprar. Otra de las cosas que podía hacer con la lista era contar cuántas cosas había para comprar y determinar cuántas tiendas tenía que recorrer. Si la lista era larga, probablemente tendría que ir al mercado para algunas cosas, a la carnicería por otras o incluso a la farmacia. Siempre tuve cara de desagrado cuando había más de 10 cosas en la lista, por lo pesado de las compras para volver a casa. Mi parte favorita era volver a casa y tirar la lista en la basura sabiendo que había cumplido con el objetivo y era libre de hacer cualquier otra cosa. Hasta este punto ya hemos visto las características de las listas y las acciones que podemos hacer con ellas.
En programación no hay ninguna diferencia fundamental con todo lo que hemos visto del mundo real hasta ahora. La única diferencia con la programación es cómo escribimos las cosas. Pero si ya pudimos aprender a identificar listas separadas por puntos, guiones, comas, espacios vacíos y otras tantas formas, ¿qué tan difícil puede ser identificar una lista en un lenguaje de programación? Pues cero dificultad. Vamos a un ejemplo con Python. Python es uno de los tantos lenguajes de programación. Un lenguaje de programación es la forma en la que los seres humanos nos comunicamos con las máquinas para decirles qué deben hacer o cómo deben ayudarnos. Se les dice lenguajes porque, como mencioné antes, la diferencia entre escribir una lista en una hoja de papel por mi abuela o mi madre y escribirla en Python radica en cómo se escribe. Básicamente es como aprender otro idioma. Como decir lista en español significa list en inglés. En Python, el objeto se llama list en inglés y es un objeto que tiene las mismas características y acciones que hablamos anteriormente. Cuando le hablamos a Python de un list, él sabe exactamente lo que es una lista, parecido a como nosotros lo sabemos por nuestra experiencia. Python sabe que en una lista pueden haber muchos o pocos objetos, ordenados o desordenados, separados unos de otros de alguna forma, que se pueden contar, agregar o quitar. Nada nuevo a todo lo que ya hablamos antes. Lo primero que mencionamos es que todas las listas tienen un inicio y un final. Entonces tomemos el primer ejemplo y vamos a traducirla al lenguaje Python. El inicio de una lista se identifica con el carácter de paréntesis cuadrado o square bracket de apertura, y el final de la lista se identifica con otro paréntesis cuadrado pero de cierre. De esta manera, todo lo que esté entre el inicio del paréntesis cuadrado y el final del paréntesis cuadrado es la lista. Sin embargo, la lista está vacía. Vamos a agregarle las cosas del ejemplo. Lo segundo que dijimos previamente es que todas las listas tienen algo que las identifica, un elemento del otro. En el caso de Python son las comas. Por lo tanto, vamos a escribir cada elemento de la lista entre comillas, excepto el número, y los separamos por comas. Las comas separan un elemento del siguiente, algo parecido a los puntos o guiones o asteriscos y demás en otros ejemplos. Un dato sobre el cual no entraremos en profundidad es por qué escribir cada cosa entre comillas excepto el número. Las comillas nos ayudan a tratar las palabras como palabras. En el caso del número 100, podríamos pensarlo de esta forma. Pensar en el número 100 como palabra o pensar en el número 100 como un objeto numérico. Cuando usamos las comillas, estamos usando lo que esté dentro de ellas como una palabra, y cuando no tiene comillas, lo estamos usando como si fuese un objeto. En el caso del número 100, un objeto numérico. Python puede aceptar cualquier palabra que pongamos entre comillas porque siempre lo verá como una palabra. Cuando quitamos las comillas y se ve el 100, sabe que es un objeto numérico, pero no podríamos hacer lo mismo con salchicha, porque Python no sabe lo que es el objeto salchicha. Python conoce muchos objetos, así como los objetos lista o los objetos numéricos y qué puede hacer con ellos, pero objetos como un parangaricutirimícuaro-dolino, papa o salchicha se salen de sus conocimientos, a menos que le enseñemos. Todo esto no es tan importante en este momento, pero quería aclararlo y ya lo veremos más adelante en otro video. Esto que tenemos escrito aquí es una lista en lenguaje de programación Python. Bastante fácil hasta ahora, ¿no? Y con todos los conocimientos que ya posees previamente, lo único nuevo que hay aquí es la forma en la que la escribimos, lo cual no es tan importante. Lo más importante es comprender la esencia, el concepto de la lista como tal. Eso es lo más valioso. Después, la forma se aprende con la práctica. El tercer punto que mencionamos es que cada lista tiene un nombre que la identifica. En este caso, comida sería el nombre que mejor le queda. Por lo tanto, vamos a nombrar la lista agregando la palabra comida, un espacio en blanco, símbolo igual, otro espacio en blanco y la lista de esta forma. Lo que estás viendo es código de programación y estoy seguro de que lo vas entendiendo. Un título que dice
comida, símbolo de igual y una lista. Por lo tanto, cada vez que yo diga comida, sé exactamente a qué lista me estoy refiriendo. La esencia de la lista anterior traducida a código sigue siendo exactamente lo mismo. En muy poco tiempo ya eres capaz de entender una línea de código, posiblemente sin haber programado nunca. Estás por arriba del 99% de la gente que nunca se pudo acercar a la programación porque les parecía difícil, porque tenían que aprender matemática, porque no encontraron un curso donde les explicaran las cosas de la forma que necesitaban, cuando en realidad es una cuestión más de concepto que de técnica. Déjame decir, felicitaciones por llegar hasta esta parte del video. Si todavía no lo hiciste, te invito a suscribirte o a dar un like para seguir haciendo contenidos de este tipo. Ahora sí es momento de interactuar con la lista. Ya sabemos cuáles son sus características y las posibles acciones que podemos realizar. No hay necesidad de instalar nada por ahora. Vamos a utilizar un intérprete de código online de forma que todos podamos hacer lo mismo sin importar si tenemos Mac, Linux o Windows. En un navegador web, vayamos a la dirección www.online-python.com. Nos encontraremos con un sitio que tiene una pantalla dividida en dos. La parte superior donde escribimos las cosas y la parte inferior donde vemos los resultados. En la parte superior escribiremos nuestra línea de código tal cual la hicimos antes, donde el nombre de la lista será comida. Símbolo igual, comienzo y final de la lista con paréntesis cuadrados, cada elemento encerrado en comillas dobles excepto los números y cada elemento separado por comas. Recuerden respetar las minúsculas y mayúsculas, esto es muy importante. Python es muy sensible con esto. No es lo mismo decir Pepe que decir Pepe o que decir Pepe. Para comprobar que hemos escrito correctamente el código en Python, vamos a ir a la parte inferior a presionar el botón Run o Ejecutar. Si todo está en orden, debemos ver el mensaje Process Exit Return Code 0. Press Enter to exit terminal. Cualquier otro mensaje significa que hay un error. Puede ser un carácter, un espacio o el tipo de comillas incluso. Por lo cual debemos vigilar que hayamos puesto todo correctamente, letra por letra, carácter por carácter. A diferencia de mi abuela o mi mamá, el intérprete de Python es estricto con lo que escribimos en él. Por ejemplo, aquí quito una coma y tengo un tipo de error. O si quito el paréntesis final, tengo otro error. Y si quito una comilla, un error más. Y es que tiene que ser de esa forma. A diferencia de un ser humano que puede entender varios tipos de listas, así se escriban con errores de ortografía o de distintas formas, Python no deja de ser un medio con el cual le hablamos a la computadora, por lo cual tiene un lenguaje más limitado y por consiguiente más estricto. Hasta aquí el primer episodio de listas. En el próximo vamos a experimentar con listas, imprimiéndolas en pantalla, eliminando o agregando elementos, contando la cantidad de objetos de la lista e incluso ordenándolas de diferentes formas. Si te gustó el video, déjame un comentario para seguir creando este tipo de contenidos. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.